no lo conoce. Porque, Bueno, ya estamos esta tarde de nuevo con nuestro gran sí, lo, catedrático profesor, don Antonio Torremocha, que nos va a dar una enorme información y disertación sobre lo que es el reino nazarí, de tantísimo interés, sobre todo los que vivimos en esta zona sur de España y que tanta influencia ha tenido, tiene y probablemente tendrá esta cultura. Así que damos paso a don Antonio para que tenga la amabilidad de llenarnos con su sabiduría nuestra gran ausencia de conocimiento. sí, mira, perdona Carlos, también quería comunicar las actividades de los próximos jueves, por si acaso al final hay gente que sale antes de tiempo. Que ya continuamos con la dinámica de los jueves, que el próximo jueves es arquetipos en los cuentos de hadas, a cargo de Paloma de Miguel, que es una psicóloga, psicoanalista, psicoterapeuta junguiana, y el siguiente jueves, 29, será arquetipos en la historia, con Beethoven como símbolo del arquetipo Poseidón. Y luego, bueno, pues ya veremos en noviembre cómo ¿La seguimos. hora va a ser la misma? ¿Perdón? ¿La hora va a ser a las 7 o a Sí, las 6? sí, en principio seguimos como siempre, Ok. con la marcha habitual. Adelante, don Antonio. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de ese magnífico periodo de nuestra historia andaluza que fue el Reino de Granada. Pero voy para poner la cuestión en el ámbito histórico de cómo nació y cómo se formó. Me gustaría hacer un breve relato, un breve resumen de lo que representó al andaluz, que culminó, lógicamente, con ese reino de Granada en los siglos XIII, XIV y XV. Para ello voy a ser muy breve, pero quiero hacer un repaso desde el principio. En el año 711 y al año siguiente, el 712, tuvo lugar lo que se debe llamar la invasión de Hispania por los árabes bereberes y la formación de Al-Ándalus. Lógicamente hay una etapa un poco oscura sobre ese periodo inicial de la formación de Al-Ándalus. En mi novela Tariq y Musa yo ya hice alguna anotación al respecto. La verdad es que una cosa aún no está aclarada. Cómo un ejército de 20.000 soldados magrebíes, mayor parte de ellos bereberes, que no conocían la lengua árabe ni tenían una cultura musulmana todavía asimilada, consiguen en 4 años conquistar una península ibérica extensísima con más de 4 millones de habitantes. Todavía es un elemento que yo digo, he intentado explicar, pero que la verdad es que los historiadores no se ponen muy de acuerdo, porque hay hasta algunas teorías alocadas diciendo, algunos historiadores incluso de la época, dicen que nunca existió una invasión musulmana, que fue una emigración como la actual, pacífica, total. El hecho es que es un periodo, un momento histórico importantísimo, pero todavía poco aclarado. El hecho es que entre el 711 y 12, lo que era el reino visigodo de Hispania va a desaparecer y en su lugar va a ser ocupado por una nueva estructura política, religiosa, social, que era lo que después se llamó Al-Ándalus. Primero como una provincia dependiente de la provincia norteafricana del Imperio Árabe, y después como un emirato independiente de Damasco a partir del 756, cuando un príncipe omeya que escapó de la matanza que hicieron los abasíes a su familia, huye al norte de África porque su madre era magrebí, y de ahí pasa a través de Adra, pasa a Andalucía, y en Córdoba es elegido emir. Y comienza un periodo nuevo en el año 756, que es el Emirato de Córdoba. Un emirato todavía independiente, pero no, cuidado que no es el califato. El califato
implica el poder político y religioso unido, el Papa y el Rey unidos. El Emirato es un rey que no tiene nada que ver con la religión. Por tanto, lo que trae a Andalucía Abderramán I es el Emirato, aunque todavía en las oraciones del viernes, a quien se hacía esa oración, el nombre del califa de Bagdad, de manera que el rey no podía asimilar la cuestión religiosa todavía. Pero esto cambió porque en el año 929 Abderramán III, descendiente de este primer Abderramán, pues tiene la idea y la iniciativa de convertirse en califa. Y entonces nace el califato de Córdoba y ya se independizaba totalmente del califato de Bagdad, no solamente políticamente, religiosamente, sino también políticamente. Y con Abderramán I, Abderramán III, con Hakan II y con Ihsán II, ese califato que va a durar pues desde el 929 al 1030 y que todo el mundo conocemos porque Córdoba llegó a ser la ciudad más importante de todo Occidente, una ciudad donde la arquitectura, la cultura, la tolerancia predominaba y donde Andalucía Al-Ándalus, porque no hay que confundir Andalucía con Al-Ándalus. Al-Ándalus era un territorio en tiempo de Abderramán III que ocupaba la mayor parte de la península ibérica, desde el río Duero hacia el sur y llegando hasta Tudela y hasta Tarragona. Todo eso perteneció a el califato de Córdoba. De manera que Al-Ándalus, Andalucía entonces una parte de Al-Ándalus. Lo que pasa es que al final se fue reduciendo ese imperio hasta que queda convertido, como veremos ahora, en el Reino de Granada, aquí en el sur, que ahí aparece el mapa, en el sur de la península ibérica. Pues bien, en el año 1030, como he dicho, hay una serie de disturbios, guerras civiles y desaparece el califato. El califato, después de Almanzor, que Almanzor fue un gran general, pero políticamente llevó al caos al califato de Córdoba, pues a partir de ese año desaparece el califato y surge los llamados reinos de taifas, que fueron 26 reinos, emiratos independientes, desde Barbastro, desde León hasta Algeciras. Una cosa que no he dicho es importante, que en este periodo del califato, el califato de Córdoba era la gran potencia de Occidente y dominaba todo el norte de África, lo que hoy es Marruecos, parte de Argelia y parte de Mauritania. Todos esos territorios estuvieron en poder de los califas de Córdoba. O sea, el califato era una potencia, un imperio que atravesó el estrecho. Pero cuando los reinos de Taifa se establecen a partir de 1030, el poder político del califato y el poder militar también desaparece. Esos 26 reinos, pequeñitos reinos, entre ellos el de Murcia, el de Sevilla, el de Córdoba, el de Algeciras, el de Almería, eran pequeños reinos que tenían una gran actividad cultural y artística, pero políticamente y militarmente habían dejado de tener la potencia. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que esa situación de los 26 reinos de taifas en que se divide el califato, pues provocó una decadencia del poder militar. Y decadencia que aprovecharon los reinos cristianos que estaban surgiendo en el norte, tanto el reino de León como el reino de Navarra, como los condados catalanes, para comenzar su expansión hacia el sur, conquistando estos reinos. Como eran pequeños, los enfrentaba entre ellos, se aliaba, por ejemplo, el Cid Campeador famoso estuvo al servicio durante 5 años del emir de Zaragoza,
peleando a su lado para enfrentarse al reino de Valencia. Es decir, que los cristianos procuraban también establecer una serie de pugnas entre estos reinos pequeños con el objetivo de debilitarlos e ir avanzando. Y así fueron como en tiempo de Alfonso VI se conquistan Toledo, por el este los navarros siguen hasta llegar al Ebro, etc. Bien, ¿y qué ocurrió? Que estos reinos taifas pequeños, viendo que estaban a punto de desaparecer, no tienen más remedio que pedir ayuda a sus hermanos de religión del otro lado del estrecho de África. Entonces comienza otra etapa de la historia de Al-Ándalus, que se llama las invasiones norteafricanas. Y estos imperios como el almorávide, el almohade, el medriní, que estaban formando en el norte de África, lo que hacen es aprovechar la situación para invadir o para entrar en Al-Ándalus en ayuda de esos reinos de taifa, pero en el fondo para pelear contra los cristianos y apoderarse de esos reinos. De la manera que en el año 1086 desembarcan en Algeciras los almorávides, que era un imperio que se había formado, habían surgido en Mauritania y se había constituido en lo que hay Mauritania, Marruecos, parte de Argelia, y pasaron el estrecho, vencieron a los cristianos, pero a la vez acabaron con los reinos de Taifa y crearon una provincia en Al-Ándalus, que era una provincia de imperio almorávide. Esta gente también llegaron a desaparecer, a decaer, y en el año 1145 otro imperio que surgió en el norte de África que había acabado con los almorávides, que eran los almohades, gente que bastante fanática, que había surgido en las montañas del Atlas, y que también tenían un gran interés en expandirse, no solamente por África, sino ocupar el territorio que tenían los almorávides en la península ibérica. Y ocurre de nuevo que hay una nueva invasión. En el año 1145 los almohades invaden la península ibérica, perdón, Al-Ándalus, con la finalidad de ayudar a esos reinos taifa, aquellos almorávides que habían decaído ya, para ayudarles en su lucha contra los cristianos que continuaban presionando. Ya habían llegado, pues, como digo, en 1086 habían conquistado Toledo, Alfonso VI y los valencianos habían llegado ya a Valencia con el campeador, habían conquistado Valencia. Es decir, que los cristianos estaban presionando a ese Al-Ándalus en decadencia y que los almohades vinieron, pues, a recuperar ese territorio. ¿Qué ocurrió? Que al cabo también de unos 80 o 90 años, también los almohades van a caer. Y van a surgir las llamadas terceras taifas. De nuevo surgen otra vez una serie de taifas, que es lo que quedaba del Ándalus. La más importante de ellas iba a ser la de Murcia, de Imhub, la de Sevilla, de Al-Mutamid, y la de, perdón, de los abadíes ya, y la de Granada. Entonces ahí surge el reino de Granada. ¿Cuándo surge? Cuando la familia Nasr, así los nazaríes, la familia Nasr, que eran de Arjona, pues en el año 1238 van a crear el reino nazarí. Primero en Arjona, después pasa a la capital, a Granada, y comienza lo que se ha venido a llamar el reino de Granada, de Nazarí. Me dirían algunos, ¿y qué pasa con el resto de lo que quedaba de Al-Ándalus? Pues quedaba poco, porque entre los acuerdos de Muhammad I Ben Nasr, Muhammad I con el rey de Castilla, Fernando III el Santo, era que Fernando III lo iba a dejar vivir en ese extremo meridional de la península ibérica, y a cambio él va a seguir conquistando territorios musulmanes. Y así Fernando III conquistará el reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Sevilla, dejando solamente ya para Muhammad I, el nazarita, dejando solamente ya lo que es el reino de Granada, que
lo que hoy ocuparía las provincias de Málaga, Granada, Almería y el campo de Gibraltar. Eso era el reino nazarí. Pero curiosamente, este reino nazarí, que se formó ahí un poco de acuerdo con los cristianos y a punto de desaparecer por su lucha interna, iba a prevalecer 250 años, bueno, desde 1238 hasta 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada. Entonces, curiosamente, fue un reino taifa que perduró, pues ¿cuánto? Cerca de 300 años, ¿no? Es decir, entonces estamos hablando ya de ese reino. Pero curiosamente, ¿cómo supervivió el reino de Granada durante varios siglos? Pues su supervivencia se basaba fundamentalmente en dos elementos, porque su debilidad militar era evidente ante la gran potencia castellana, que eran verdaderos conquistadores y militares de a caballo continuamente, o a los navarros, aunque ya los navarros habían quedado en el norte, pero Castilla sí era la potencia que estaba presionando sobre el reino nazarí de Granada. Pues supervivió porque a veces llegaban a acuerdo con los reyes castellanos a cambio de darle suba, de admitirse como vasallo del rey de Castilla y a cambio de pagarle unos tributos anuales que se llaman parias, que llegaban a ser 300.000 doblas anuales. Una dobla es una moneda de oro, que con una dobla se puede comprar una casa o una industria o 5 barcos. ¿Verdad? El reino de Granada, los reyes nazaríes llegaban a pagar en concepto de paria, como vasallo del rey de Castilla, 300.000 doblas anuales. Para que el rey de Castilla, lógicamente, aprovechaba ese dinero para fortalecerse militarmente y económicamente. Bien, a veces de esta manera, y cuando no podían pagar o estaban muy atosigados, tenían que echarse en brazos de sus hermanos del norte de África, como ya habían hecho en tiempos de los morávides y almohades. Y había surgido otro imperio en África, en el siglo XIII, que era los meriníes, los benimerines, que con capital en Fez. Esta gente era muy rico y poderoso. Era un imperio porque era una tribu, la tribu de los zanatas, pero como los almorávides habían conquistado a distintas tribus, porque en todo el norte de África, Marruecos, Mauritania y Argelia, está constituido y todavía existen por tribus, eran una sociedad tribal. Entonces los zanatas, los meriníes, van conquistando hasta constituir un imperio parecido al de los almohades. ¿Y por qué eran tan poderosos? Porque, y eso Humán el Bueno tuvo mucho que ver ahí, porque ahí se hizo rico. ¿Por qué eran tan poderosos? Porque los benimerines dominaban y controlaban el comercio del oro subsahariano. Todo el oro que llegaba a Europa llegaba de la zona del Níger, del Chad, y a través de caravanas los musulmanes lo traían hasta Tremesén, hasta Fez, hasta Ceuta, y desde ahí, mediante los genoveses y los aragoneses, se trasladaba comercialmente a Europa. De manera que y los meriníes, el sultán, se cobraba el 5% de todo lo que es la 20ª parte de todo el oro que pasaba por su territorio. De manera que así por eso eran tan ricos los benimerines. Bueno, y los reyes nazaríes tuvieron a veces que ponerse en brazos, en manos de los meriníes, en tiempo de Alfonso X el Sabio, en tiempo de Sancho IV, que conquistó Tarifa. Pues los nazaríes no tuvieron más remedio ante la presión castellana de ponerse al lado y pedir ayuda a sus correligionarios norteafricanos. Pero el reino nazarí, como he dicho, supervivió de esas dos maneras, o bien con el vasallaje de los reyes castellanos durante años, o bien al lado o pidiendo ayuda a los benimerines poderosos, tan poderosos que tenían una escuadra. Hoy día
las escuadras magrebíes o las escuadras de los estados musulmanes son escasas, ¿verdad? Pues bien, en el siglo XIV, XIII y XIV, la escuadra musulmana que estaba establecida en Salé, Tánger, Ceuta, Tetuán, estaba formada por más de 150 barcos de guerra, muy superior incluso a la escuadra castellana. Bien, ¿qué pasa entonces con cómo se va a desarrollarse el reino nazarí? El reino nazarí va a recibir las influencias culturales, artísticas de los 8 siglos del Islam andalusí y también las influencias cristianas llegadas por su contacto, vasallaje con Castilla. Y tengo aquí apuntadas algunas de las características, después preguntará los que están oyendo y viéndome, porque yo he hecho, como veis, un relato muy breve de la historia del Al-Ándalus, pero vamos a centrarnos en el reino de Granada, en ese reino constituido por las actuales provincias de Málaga, Granada, Almería y el campo de Gibraltar. Y ese era el reino, pero un reino poderoso también. Llegó en tiempos de Muhammad V y del rey Pedro I de Castilla a mediados del siglo, la segunda mitad del siglo XIV, llegó a ser una potencia económica, cultural, militar, de nuevo. Entonces, aprovechando generalmente las guerras civiles que había en Castilla, tiempos de Alfonso XI, de su hijo Pedro I, de su hijo Enrique II y las guerras fratricidas ante ambos, aprovechando toda esta situación de desconcierto en Castilla, Muhammad V de Granada, el nazarí, llega a crear un reino poderosísimo, rico, y ya veremos sus características fundamentales. ¿Cuáles son las características de este reino que estamos hablando y que llegó a durar, como digo, 250 años más? Y no solamente a durar, sino que su influencia aún se mantiene en Andalucía, a nivel cultural, a nivel gastronómico y sobre todo en el norte de África, es decir, en Marruecos. Todo el norte de Marruecos está ocupado por la presencia espiritual, religiosa y artística de los andalusíes, de los nazaríes, que tuvieron que abandonar Al-Ándalus, abandonar el reino de Granada cuando los reyes católicos toman el reino, toman la ciudad de Granada. Y los mudéjares que quedan, los moriscos que van a quedar, pues también al final acabarán emigrando a ciudades del norte de África. Túnez, por ejemplo, todavía se considera barriada de los antiguos moriscos huidos de Andalucía. En Tetuán, yo tengo amistad con bastantes marroquíes que ellos se enorgullecen de sus apellidos. Torres, Gavira, son apellidos lógicamente de andalusíes que emigraron. Oye, pero antes de que ocurriera esta migración y esa cultura andalusí, nazarí, se trasladara al norte de África, vamos a ver qué características tenía ese magnífico reino nazarí que, como digo, ocupó toda la parte meridional de lo que es Andalucía. En primer lugar, hay que hablar de que era una población muy numerosa. Era una de las regiones de la península ibérica con un mayor índice demográfico. ¿Y debido a qué? Fundamentalmente, no solamente a que los musulmanes tienen mayor proclividad a tener hijos, eso ya también ocurría en el Al-Ándalus, sino por las migraciones. Porque en tiempos de los nazaríes, los castellanos continuaban conquistando territorio y también los aragoneses, los valencianos. Y muchos musulmanes permanecían bajo el poder y la autoridad de los cristianos, pero otros muchos preferían emigrar al último eslabón del Islam en la península ibérica. Y así fueron llegando pues numerosos emigrantes musulmanes de Córdoba, de Jerez, de Jaén, de Sevilla,
que fueron estableciéndose en el reino nazarí para darle una potencia demográfica importante. Por ejemplo, está ya casi seguro, aunque hay alguna divergencia, que el Albaicín, el famoso barrio más bien de cierta categoría social y económica de Granada, el Albaicín, le viene el nombre de los emigrados de Baeza. Parece que fueron los musulmanes que huyeron de Baeza ante la presencia cristiana, emigraron a Río de Granada y ocuparon, les dio el emir las tierras y las casas que hoy día ocupan el Albaicín. Pero no solamente la población fue importante, sino la economía, una economía saneada, mucho más saneada que Castilla la tenía. Castilla tenía que vivir económicamente de las 300.000 doblas que les daba todos los años el reino nazarí. ¿No se sacaba el reino nazarí tanto dinero para poder no solamente pagarle el vasallaje y las parias a Castilla, sino para subsistir y fomentar un ejército importante, obras públicas, maravillas artísticas como la Alhambra, etc. Pues bien, esa economía saneada venía primero por la agricultura. La agricultura de regadío, que ocupaba todos los valles, toda el valle de Granada, toda la vega de Granada y la vega también de antes de llegar a Granada, la otra vega, Málaga. Loja, la vega de Loja, la vega de Málaga también, y todo eso eran unas tierras de cultivo riquísimas que producían una gran cantidad sobre todo producía una cosa que en el tiempo era muy requerida, la seda. Es decir, todavía, si vamos a algunos pueblos de la sierra de aquí de Málaga, encontramos numerosos árboles de morera, porque había una industria de la seda importantísima y los mercaderes genoveses, castellanos, aragoneses, sobre todo los genoveses, una de sus primeros productos de importación de Granada para Italia o para el norte de Europa era la seda granadina. Pues bien, la seda, el comercio internacional. Yo en una de mis otras novelas, que he visto, la conoce ya, hablo de el cónsul de los genoveses en Granada, porque en todas las ciudades importantes del reino nazarí había establecido un cónsul de Génova, en Almería, en Granada, en Málaga. En Málaga aún se conserva el castillo de los genoveses, la ruina. Es decir, Génova controlaba el comercio internacional de los nazaríes de Granada y exportaba hacia Italia sobre todo la seda que hemos comentado y el azúcar. El azúcar producida en toda la costa de Motril, Adra, que todavía hay algún ingenio que se conserva en ruina, ahí es una zona azucarera que ha sido hasta hace un siglo importantísima. Ahora hoy día con la producción de la azúcar, de la remolacha azucarera, ha perdido mucha fuerza, pero hasta el siglo pasado la caña de azúcar y Motril llegó a ser un centro muy importante. Pues bien, el azúcar también lo exportaban los genoveses. Es decir, que el comercio, la industria de la seda y la industria de la metalurgia y la agricultura fueron los grandes focos de la economía nazarí que le producía esa cantidad de dinero tan grande para poder mantener ese reino, ¿verdad? En cuanto a la cultura, es la última etapa de la gran cultura árabe-musulmana andalusí, con bastante influencia cristiana y hebreas, porque lógicamente el contacto con Castilla durante varios
cientos de años llevó a que la influencia de la cultura cristiana pues llegara. Por ejemplo, todo el mundo conoce el escudo nazarí, que con una banda roja cruzando el escudo. Bueno, los musulmanes nunca han utilizado escudo de armas, hasta que los nazaríes lo copian de los castellanos, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero también la cultura a nivel intelectual llegó a unos niveles muy grandes. Por ejemplo, poetas como Ben Sarrak, como Ben al-Khatib, que fue ministro, poeta, historiador, político, filósofo, en tiempos de Muhammad V, a mediados del siglo XIV, fueron grandes florones de la cultura nazarí, pero sin algo destacó, sobre todo a mediados del siglo XIV, en tiempos del reinado de Muhammad V, entre 1354 y 1390, fue cuando reinó 2 veces el emir Muhammad V, aprovechando esa debilidad de los castellanos enfrentados en guerras civiles, fue cuando hizo de Granada un verdadero emporio económico, militar y artístico. Fue en ese momento cuando se crea el arte, ese arte de esa gran belleza y esa gran originalidad que es el arte nazarí. No tenemos más que visitar para ver la Alhambra, el Palacio del Mesuar, el Palacio de Comares, el Palacio de los Leones, la Madrasa, el Maristán, el Generalife, para darnos cuenta de a qué nivel había llegado el arte en tiempos de los nazaríes. Lógicamente, ese arte, que era el compendio final ya del arte hispano-musulmán, no iba a quedar en Granada. Una vez desaparece el reino nazarí, ese arte iba a continuar, el arte mudéjar. Si vamos a Teruel, veremos los campanarios mudéjares que es anterior al reino nazarí, pero después Aragón, América Hispana, Andalucía, Castilla, Valencia, ahí yo digo, hasta la América Hispana va a llegar el arte mudéjar, que es un arte cristiano, pero con los elementos propios del arte musulmán. Y si algo me gustaría hacer hincapié a lo importante que fue, bueno, fijaos a qué nivel había llegado el arte nazarí, la arquitectura nazarí, que Pedro I, en 1356 aproximadamente, cuando iba a Sevilla, en Sevilla había un palacio, un alcázar, el alcázar de los almohades, que había sido formado por Alfonso X Sabio. Pedro I quiere hacer un palacio a su gusto y trae arquitectos y alharifes de Muhammad V, dejados por Muhammad V, granadino, y construye el alcázar actual de Sevilla. Si vas a Sevilla, el alcázar, te parece que está en un palacio musulmán, porque está edificado por los alarifes granadinos que le mandó Muhammad V. Pero verás que hay elementos con el escudo de Castilla, pero con esos elementos típicos de arco polilobulado. Aquí aparece, ahí tenemos exactamente. Tenemos, fijaos que aquí tenemos esta imagen magnífica del patio, y vemos que está rodeado de una arquería similar al del Patio de los Leones. Fijaos bien, es parecido al Patio de los Leones. Es decir, que antes de que se hiciera el alcázar, los nazaríes ya estaban construyendo en Sevilla para Pedro I este alcázar tan maravilloso. Y yo lo cuento en mi última novela, aún no publicada, que Muhammad V va a tener cero de Pedro I, porque va a decir, bueno, el mejor palacio musulmán va a estar en Sevilla y no va a estar en Granada. Y entonces cuando Muhammad V manda a su arquitecto que le haga un gran palacio. Y ese gran palacio va a ser el Patio de los Leones. Y por eso tiene muchas parecidas, muchas reminiscencias del patio de la Alcázar de Sevilla, que fue anterior al de los Leones, pero construido por los
Alarife granadino. Y es cosa curiosa que quiero que quede claro aquí. Oiréis, leeréis cómo el arte marroquí, el arte medieval marroquí o del siglo XVI y XVII, dice que es Granada va a copiar ese arte de los palacios marroquíes. Pues no, al contrario, es el arte que vemos en Marruecos del siglo XIV, XV, XVI, es un arte típicamente nazarí, copiado del arte nazarí y también llevado al norte de África por los emigrantes que van a huir del Reino de Granada cuando el rey católico toma la ciudad. De manera que eso en cuanto al arte es una verdadera maravilla que no se ha mejorado. Hoy día se considera la Alhambra una de las grandes obras mundiales de la arquitectura mundial. Pero yo quiero apuntar algo también muy interesante del reino de Nazarí, que ya eso había, ya el Islam andalusí ya lo había conseguido. Pero bueno, Algeciras, cuando hemos hecho excavaciones, han aparecido atarjeas y ha aparecido una serie de tuberías para el desalojo de aguas residuales desde las cocinas o desde las letrinas hasta unas cloacas grandes que cruzaban la ciudad. Si en Algeciras acercáis a las murallas que están justo al Parque María Cristina y veis el foso, hay un paseo por el foso, veréis que hay una gran abertura en el foso que es una de las bocas de salida de la gran cloaca que separa la ciudad. Pues bien, en Granada esto se llega al máximo. En Granada, aquí está por ejemplo, aquí no se ve exactamente, mira aquí, no, tampoco está. Bueno, aquí en uno de los laterales, aparece esa abertura por donde se expulsaban las aguas residuales de la Algeciras musulmana. Pues bien, en Granada el urbanismo llegó a estar muy avanzado. Estaba mirando a ver si aparece, pero no veo que aparezca la boca de esa cloaca. Bien, que está por aquí abajo. Bueno, no importa. Bien, en Granada llegó al máximo todo ese urbanismo avanzado de la ciudad. Por ejemplo, el abastecimiento de agua a través de canales y acequias que venían de Sierra Nevada de 40 kilómetros para abastecer de agua a la ciudad. Y se conservan todavía algo así como 30 o 40 aljibes de los que se surtían de estos canales para después repartir el agua por los palacios, las mezquitas, los baños, etc. El desalojo de aguas residuales. Todas las excavaciones que están hechas en el Albaicín, todas las viviendas medievales del Albaicín, todas tenían sus atarjeas, en donde aquí está, esta es la salida de la cloaca, una de las cloacas que recorría Algeciras para recoger todas las aguas residuales de la ciudad. Eso en el siglo XIII y XIV, lógicamente. Estamos en un periodo similar al que estamos aquí hablando en Granada. Pues bien, el desalojo de aguas residuales de todas las casas del Albaicín que iban a desembocar en el río Darro, que era la cloaca general que recogía todas las aguas residuales. Pero también los mercados de lujo, la alquilería, los 10 o 12 zocos que hubo en la ciudad, los baños, el hammam, o los antiguos, los baños similares a los baños romanos que existían en Córdoba, en Sevilla, en Algeciras, pero
y que se conservan todavía varios de ellos en Granada. Algunos eran privados y otros eran reales, del rey o públicos, que habían varios, se conserva todavía uno de los baños públicos aquí junto al Darro. Una de estas casas es uno de los baños de, no me acuerdo el nombre, un baño importante público que había en esa calle, ¿no? Las alhóndigas que eran los grandes mercados en donde acudían los mercaderes genoveses, castellanos, aragoneses, o bien para vender su producto o para adquirir otro. Y se conserva en Granada uno de estas alhóndigas, la alhóndiga nueva, que hoy día se llama el Corral del Carbón. El Corral del Carbón, porque los cristianos lo utilizaron solamente como almacén de leña y carbón para vender a los ciudadanos. Pero en tiempos de los nazaríes era un lugar donde había comedores, dormitorios, almacenes, para que los mercaderes genoveses o castellanos o aragoneses pudieran dormir, comer, mientras que estaban haciendo su negocio en la ciudad. De manera que vemos que estamos hablando de una ciudad, un emirato, un emirato, el emir o rey de Granada, que alcanzó un gran nivel a nivel cultural, urbanístico, y de calidad medioambiental, porque todas esas casas, todas esas letrinas iban a dar al río y de esta manera se liberaba de esa molestia, ¿verdad? Fijaos, en esa misma época, en Toledo o en Sevilla, se sabe por la excavación realizada en Sevilla, también existieron todos, y en Córdoba más todavía. En tiempos califales, toda Córdoba estaba cruzada de atarjea, de cloaca, para llevar hasta el río Guadalquivir todas las aguas residuales de la ciudad. Pues bien, se ha descubierto que cuando los cristianos toman Córdoba y después también toman Sevilla, no se conservan esas atarjeas, así que lo que es el uso de esa tarjeta como desalojos de aguas residuales desaparece, se colmatan, porque había un funcionario en los consejos musulmanes que era el almotacén y el zalmedina otro, que estaban encargados de vigilar y de pagar a los poceros que se dedicaban a limpiar la tarjeta. Como los cristianos ya no realizan esa función, al cabo de los años, todas esas cloacas se colmataron y dejaron, en tiempo de los cristianos, Córdoba y Sevilla, deja ya de funcionar todo el sistema de desalojo de aguas residuales a Guadalquivir, desapareciendo esa actividad higiénica tan importante que se mantuvo en Granada hasta la toma por los reyes católicos. Bien, y ahora se podía hablar de otras muchísimas cosas, porque hemos tratado algunos temas, pero que podían a su vez servir para extender el conocimiento de cada uno de estos temas. Pero si algunos de los oyentes quieren preguntar algo para que yo amplíe algo sobre lo que hemos dicho resumidamente de lo que representó el reino nazarí en Al-Ándalus y la cultura española actual, porque si va a pueblos de la serranía o de la Alpujarra, está viendo el urbanismo, está viendo la forma de construir y la costumbre gastronómica de los nazaríes que se conservan todavía en esos lugares. Creo que Nelly querías preguntar algo, ¿no? Pon el micro. ¿Sí? Nelly, ¿estás ahí? Habla. Nelly, sí, pero no la daba al... Sí, ahora ya puedo hablar. Nelly. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. La pregunta que quería hacer es un poco general. Es que la mentalidad con que
han llegado en el suelo del terreno de Europa, ¿qué era la mentalidad? ¿Era guerrera? ¿Era como...? Sí, la diferencia entre la sociedad andalusí y la castellana, la cristiana, tanto castellana como navarra, como aragonesa o catalana, eran sociedades guerreras, sociedades feudales o cuasi feudales, en el que los señores se enriquecían a base de los botines de la guerra y de los repartos de tierras y de propiedades de los conquistadas a los musulmanes. Mientras que la sociedad musulmana era una sociedad más pacífica, más... Al principio eran conquistadores, pero en tiempos de los califas de Córdoba o tiempos sobre todo de la reina Nazarí de Granada, era una sociedad que vivía un poco a la defensiva y que su función era más económica, cultural, religiosa, más que militar, mientras que en Castilla y en el Reino Cristiano era el elemento militar y conquistador predominaba, porque era una sociedad feudal con señores y vasallos que vivían del botín. Humano bueno, el ejemplo que más conocemos, pero el Cid Campeador o el duque de Lerma o el conde de Viedma, cualquiera de estos grandes señores en el siglo IX o X eran a lo mejor gente de familia empobrecida, y a través de las conquistas de la guerra contra el Islam se fueron haciendo verdaderamente importantes y enriquecerse. De tal manera que muchas de estas casas, hoy día todavía existen estas casas nobiliarias, pero que todo el poder económico lo acumularon a través de las guerras de conquista contra el Islam. Entonces me imagino que efectivamente lo que ocurre, la cultura que tenemos hoy día en Occidente, más, digamos, es traída justamente de Al-Ándalus, ¿no? Sí, una cosa importante que a raíz de lo que decía Victoriano, es que hoy día vemos en la televisión, vemos en Facebook escenas de musulmanes que destruyen las obras de arte, que el califato, que quieren reunir el califato y atacan a los cristianos. Bien, eso en la Edad Media no era así. El Islam en un principio tenía, y el mismo profeta lo deja por escrito en el Corán, el respeto a los pueblos del libro. ¿Y quiénes eran los pueblos del libro? Pues aparte del Corán, de ellos, eran los judíos, que tenían el Talmud o la Biblia, y los cristianos, que tenían los evangelios. Entonces eran un pueblo digno de respeto por el Islam. Eso no quita el que hubiera guerra de conquista, pero no solamente entre los propios musulmanes o entre cristianos y musulmanes. Ya he dicho que los cristianos se mataban entre ellos y, por ejemplo, nada más que recordar la historia del Cid Campeador, en el que Alfonso VI, antes de ser rey, manda matar a su hermano segundo, ¿cómo era? Sancho II lo manda a matar y a su hermana Urraca la manda a Zamora para que casi encerrada, y a su hermano el tercero lo mata también en Galicia. Es decir, que la sociedad cristiana era más violenta que la sociedad musulmana, porque la religión islámica, si leemos perfectamente el Corán sin ninguna tendenciosidad, vemos que hay un respeto hacia los pueblos del libro, hacia la gente pacífica. Lo que ocurre es que después, como pasa con el cristianismo, se ha tergiversado, porque si la Guerra Santa o el yihad de los musulmanes, en la realidad, en la Edad Media, lo eran las cruzadas también en la parte cristiana.
Entonces, porque son sociedades, son temas que no... que debía dedicarle un tema de varias horas. Pero el hecho es que cuando el reino nazarí de Granada es un reino donde predomina una sensación pacífica, al menos basada en el respeto hacia el contrincante, que lógicamente no iba a predominar para siempre, sobre todo cuando está enfrentando a una sociedad mucho más feudal, mucho más que vive a costa de las conquistas y del botín, porque esa es la forma de vivir del sicampeador o de un mal bueno, por ejemplo, que te hacen rico a base de las conquistas y el botín. Bueno, no cabe duda que cuando en el Corán hablan del respeto a los pueblos del libro, está pensando lógicamente en los que son hermanos, porque tanto la religión judía como la cristiana como la musulmana son religiones hermanas que proceden del mismo tronco. Son las religiones monoteístas que surgen del tronco del primigenio judío, y de él deriva el cristiano y de él deriva el musulmán. Es decir, que de alguna forma era reconocer a sus otros hermanos. Si imaginamos las religiones de la humanidad como un árbol, tanto judíos, cristianos y musulmanes son ramas de la misma rama, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que en ese sentido Mahoma percibía esto y por eso de alguna forma hablaba, pienso yo, del respeto a los pueblos del libro, porque de alguna forma son hermanos. De hecho, que en el Corán se recoge claramente que los grandes profetas venidos al mundo eran Moisés, Jesucristo, Ben Mariam, el hijo de María, y el último, Mahoma. Pero en esa línea de respetar a que los profetas del Islam eran Moisés, Jesucristo y Mahoma. De manera que puede que ahí tengarse todo este respeto, pero lógicamente la política, lo militar, la guerra fratricida, todo eso ha ido... Los intereses económicos, todo ha ido cambiando la mentalidad. De hecho, que hoy vemos a tantos musulmanes, hoy veía, alguien me mandó a través de Facebook, me mandó una cosita en la que los musulmanes estaban destrozando, me parece que era en Afganistán, estaban repoblando de árboles una llanura, y los musulmanes más fanáticos lo estaban arrancando porque decían que en el Corán no se hablaba de repoblar con árboles y por tanto que eso era un pecado para el profeta. De manera que esas mentalidades de hoy día sería impensable en una Granada nazarí, donde el arbolado es tan importante, ¿verdad? O en cualquier otra. Es decir, que estas religiones, tanto la cristiana ha estado quemando judíos hasta hace 4 días. Las religiones monoteístas han producido a su vez ramas muy peligrosas y muy poco respetuosa con el hermano, ¿verdad? Entonces, hoy día lo estamos viendo en el Islam y en el pasado, pues digo, en el cristianismo, pues, no tenemos más que leer la historia de Castilla, de España, en los siglos XVII, XVIII, y no solamente se quemaba a los judíos, se quemaba a aquel que opinara en contra de los dogmas de la religión cristiana, aunque, por ejemplo, cuántos luteranos, los pobres, fueron quemados en Sevilla, en Córdoba, por discrepar de la verdad oficial del cristianismo. Esta Santa Inquisición que duró 400 años y nace aquí en España, ¿no? ¿Lo qué? ¿La Inquisición? No nació. La Inquisición nace
hay dos Inquisiciones. La Inquisición papal, que nace en el siglo XIII en Francia, con los dominicos, que son los primeros que van a dirigir el cotarro, y van a quemar a Juan Baldo, en el siglo XIII, lo quema la Inquisición. Entonces, la Inquisición española no aparece hasta el reinado de los Reyes Católicos, cuando se implanta la normativa de la Inquisición, aunque mucho más apaciguada que en la romana, que era mucho más severa. Es más, según podemos leer algunos artículos más recientes sobre esta época de la Inquisición, no llegaron a morir más de mil personas que habían sido acusadas de algo en toda la historia de la Inquisición. Hombre, fueron encarceladas, eran martirizadas, pero que la Inquisición española no fue tan como nos la cuenta la leyenda negra, que según ella, pues aquí mataban a todo el que podía. Pero hoy día hay estudios que apaciguan un poco y lo que fue la crueldad de la Inquisición. Pero bueno, esto es lo que nos lleva al tema, y es que unas religiones como la musulmana o la cristiana, que en un momento determinado habían sido pacíficas en Al-Ándalus, en el Califato de Córdoba, es donde pues, hoy se habla de las tres culturas, de las tolerancias, eso es mentira. Solamente durante el Califato de Córdoba hay una verdadera tolerancia y un verdadero respeto. Es más, Córdoba, en el siglo X, el 50% de la población continuaba siendo cristiana. Y habían pasado ya 300 años del desembarco de Tariq y Musa. Y el obispo de Córdoba era uno de los asesores del califa de Córdoba. Es decir, que el califato es donde había una verdadera tolerancia. Cuando llegan los almorávides, sobre todo los almohades, esa gente que era mucho más fanática, es cuando se consigue, se hace la persecución de todos los cristianos, que gracias a eso tenemos también el arte mudéjar de León, de Zamora, de esa ciudad que existe porque muchos cristianos fueron expulsados del reino, los reinos musulmanes, los Emiratos, con la llegada de los almohades. Los almohades son los verdaderos fanáticos y irreductibles. La pregunta, al comienzo de esta invasión, ¿fue los árabes de dónde? Bueno, esto de la invasión árabe no es correcta. Los que llegaron e invadieron Hispania, con el ejército con Tariq y Musa, en un 99% eran bereberes norteafricanos y todavía sin islamizar. Venían un porcentaje de un 1% de árabes, venía dirigiendo la operación, pero nunca hubo una población árabe importante en Al-Ándalus. No existió. La mayor parte de la población de Al-Ándalus eran los hispanos preislámicos. Hombre, si había 4,5 millones aproximadamente de cristianos en el reino visigodo, no los mataron a todos. Muchos de ellos se convirtieron al Islam y otros continuaron siendo cristianos. De manera que la población más importante de Al-Ándalus eran antiguos hispanos, bereberes, y algunos árabes que llegaron de Oriente, pero sería un 1% como máximo. Habla de los árabes de Damas. ¿Perdón? Habla de lo que entendí, que son los árabes de Dama. Los árabes, no entiendo. Los árabes y sirios eran los que venían dirigiendo a los invasores, pero que era un porcentaje. Ahora, se confunde porque, claro, es correcto hablar de la lengua árabe.
Eso sí, se introdujo. Es la lengua árabe la que se extiende, pero étnicamente no tenemos. Si hiciéramos un estudio de nuestro ADN, veríamos que la mayor parte de los españoles tienen un ADN romano, o prerromano incluso, de época cristiana, bereberes, de los que vinieron, y escasamente, bueno, bereberes, y almohades o meriníes, pero puede ser, no sé, creo que no se ha hecho ese estudio, pero seguramente que no pasará en nuestro ADN de un 1 por 1000 lo que nos ha llegado de sirios y de árabes. Es decir, que no, por eso no se puede decir los árabes en Andalucía, no, eso es, la lengua árabe sí, pero étnicamente no. Los árabes de Oriente, como tú dices, ¿a qué te refieres cuando dices árabe de Oriente? Los árabes de Arabia, los árabes que vivían, las tribus árabes de Arabia o de Siria, son las tribus árabes, que son las que llegan, esas tribus son las que llegan en minoría, como dirigentes de los ejércitos para conquistar norte de África o para conquistar Hispania, pero que era una minoría, perfectamente. Ya he dicho que el 99% eran bereberes y además todavía sin islamizar. Eran gente que eran idólatras, muchos de ellos. Es decir, hasta que no llega Derramán primero, a mediados del siglo VIII, no comienza una verdadera islamización y aculturación de la sociedad. Una pregunta, Antonio. Vemos que en todas las invasiones, en los pueblos ya desde Peñaperros hacia arriba, se han resistido más y han recuperado territorio. ¿En qué se basa que nunca Andalucía, que siempre han invadido desde los fenicios y sucesivamente, nunca ha demostrado una belicosidad como los otros pueblos del norte? Bueno, en tiempos de Derramán III sí demostró la belicosidad. En tiempos de Derramán III o de Almanzor, los ejércitos andalusíes de Córdoba, pues arrasaban todo el norte. Por ejemplo, Almanzor llegó a conquistar Barcelona y arrasarla, y llegó hasta Santiago de Compostela. Se trajo las campanas de era, ¿no? Trajo las campanas a Córdoba, pero prohibió el que se expoliara la catedral de Santiago y el sepulcro del apóstol. Es decir, que en época Andalusí, perdón, en el Califato de Córdoba, el Califato era un ejército de conquista que gracias a él pues llegaron a ocupar desde el Duero, como he dicho, al sur de Navarra y hasta Barcelona llegó Almanzor con sus ejércitos. Y en el norte de África, todo lo que hoy en Marruecos y parte de Argelia, estuvo más de 100 años bajo el control de los andaluces o andalusíes. Sí, también fue lo que pasa que después, con el reino de Taifa y la decadencia política, militar, ya esa agresividad fue disminuyendo, mientras que la agresividad del sistema feudal cristiano, eso continuó aumentando y conquistando territorio a los musulmanes. ¿Tú no crees que, siendo desde Felipe II en competencia con los portugueses, dominando el mundo, esa pérdida de poco a poco por el sistema que tenían, de deterioro, de recuperación, independizándose toda esa gran corona española, ha creado un prejuicio de inferioridad o de no belicosidad, porque en realidad dijéramos, se ha perdido todo, vamos, por perderse hasta los últimos de Filipinas. Dijéramos, eso ha creado un concepto más bien pacífico y no tanto tan agresivo como otros pueblos, como el inglés, que a lo mejor que sigue teniendo más o menos las colonias al día. No, yo creo que los imperios han sido todos agresivos, todos. Lo que ocurre es que algunos han sido más inteligentes que otros. Y, por ejemplo, los ingleses, a donde llegaban, no dejaban vivo a ningún indígena. Por tanto, hoy día no pueden levantarse los indígenas de Colorado o de Pensilvania porque no existen. ¿Dónde existen indígenas en América del Norte? En Nuevo México, en Texas, donde
fueron territorios de la Nueva España, territorio bajo, pero todo el territorio ocupado por los anglosajones, ahí no quedaba un indígena, porque no se les daba opción. Mientras que la leyenda negra, que tan maltratan a nuestra conquista de América, pues está tergiversada por los anglosajones. Pero fijaos, la primera universidad de América la construyeron los españoles en Cuba, en Nuevo México, y los primeros hospitales, las grandes catedrales, pero pensad en la zona de la América del Norte ocupada por los anglosajones. ¿Dónde hay hospitales para indígenas? ¿Dónde hay universidades? Hasta que no se implantan los blancos, no hay universidades. Pero en las universidades españolas que se crean en la América hispana es dedicada a la enseñanza también de los indígenas, cosa que eso no ocurría con los anglosajones. De verdad que hay esto ahora está de moda el acabar con la estatua de Colón. Bien, lo de Fray Junípero Serra, que fue el que enseñó y enseñó a leer y a escribir a multitudes de indígenas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Yo digo, porque los descendientes de los indígenas existen. Donde no hay descendientes indígenas, no hay revolución. No hay revolución india en el norte de América contra el actual Estados Unidos. No es porque no hay indígenas. Ahora, en Venezuela, en Bolivia, donde el indigenismo es mayoritario, o el mestizaje mayoritario, porque otra de las cosas importantes es que la Iglesia Católica y después Carlos I dan leyes para promocionar o para promocionar, no, para hacer que hubiera matrimonios interraciales. Sí, que se quería que los españoles llegaran a América y se casaran con las indígenas, y de hecho que en el siglo XVII y XVIII hay constancia de una cantidad de mestizos que había mestizos de varias categorías, porque podían ser de blanco y negro, o blanco y negra, perdón, o de indio y negro, o de india y blanca. Todavía eso no se da en los estados ocupados por los anglosajones. Ese mestizaje no existe, porque el anglosajón desprecia como raza inferior a los indígenas. Y lo estamos viendo. Y porque se llevaba la parienta. Ya, pero estamos viendo en Australia. En Australia quedan restos de indígenas, como en guetos, pero no están integrados en la sociedad. Cuando aparece en la televisión el aeropuerto de Sydney, tú no verás un indígena ahí se ven blancos. ¿Por qué? Porque el anglosajón desprecia a las razas inferiores. España, en cambio, a donde ha llegado, se unía rápidamente con la India y tenían inditos, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Y aparte de eso, los hospitales, las universidades. El otro día tuve un programa precioso, ayer, ¿para qué fue? En la segunda, sobre Manila, y apareció la Universidad de Santo Tomás, fundada por los españoles y una de las más prestigiosas de toda Asia. Y fue fundada en el siglo XVII por los españoles para los filipinos. Eso no lo hacía ningún estado anglosajón. Y en cambio, nadie se preocupa por exponer eso en las redes. En las redes aparecen además los descerebrados, estos típicos españoles, ¿cómo decir? Que son... no sé. Sí, claro, los que no creen en la Lotería Nacional ni en el cupón de la ONCE, pues se dedican a eso, claro. Pero claro, tenemos tenemos unos políticos que son también, están promocionando esa visión de la España asesina. Hoy acabo de leer una noticia que demuestra el nivel de nuestros políticos. Resulta que Abu Dhabi, Abu Dhabi ha sido
para conmemorar la Día de la Hispanidad, en uno de los edificios más altos, colocó una bandera de España, ocupaba otro edificio. Y el tonto de Echenique pone en el vídeo que es un montaje, que es un edificio de Madrid donde lo había puesto la Comunidad de Madrid. Y tuvo que salir el embajador de España en Abu Dhabi, hoy no mire usted que le ha hecho el gobierno de Abu Dhabi. Es decir, con estos políticos indocumentados que tenemos y además peligrosamente sectarios, no podemos esperar que la visión de la acción española en la conquista y en la colonización pues esté mejor vista, ¿no? Porque si no, dentro de España tenemos a quien nos está destrozando una visión real de lo que fue la colonización española en América o en Filipinas. Creo que ese es el tema que podríamos dejar para la próxima, es un tema apasionante, ya entrando en la etapa que tú conoces muchísimo, el por qué, por ejemplo, las colonias españolas se van perdiendo, las portuguesas se mantienen porque están unificadas a través de Brasil, como las inglesas lo llevan de otra manera. Creo que el tema es apasionante y si te parece convocamos esta invitación, ¿sí?, para que tus conocimientos nos amplíe y nos aclare un poquito más estos conceptos que ya están más cerca de nuestra historia, porque lo de Al-Ándalus o Nazarí lo recordamos con los monumentos, pero la finalización de las colonias, el que en Filipinas hablaba hace 2 días castellano y ahora nada más que se habla inglés, o que Cuba es Cuba con 4 barquitas peleando con unos destructores americanos, son más recientes y dijéramos está más para entendernos nosotros y no para pelearse contra ellos, sino para comprender cómo han quedado las cosas tan pequeñas, porque por un lado, en cuanto a las colonias, ha desaparecido todo, pero hay otra parte muy bonita, que es que nuestro idioma está enormemente implementado. La cultura, es lo que te decía, en la Universidad de Santo Tomás de Manila, hoy día toda la gente más intelectualmente y rica de Filipinas quiere aprender español en la Universidad de Santo Tomás. En Inglaterra, yo recuerdo a mi mujer cuando vino a España, que era una de las 4 locas que eligió en el colegio, en la Universidad Español, y vino por eso, porque era una de las 4, y hoy día se da como obligación el castellano en Inglaterra de una manera en menos de una generación. O sea, y estamos a 2 horas de vuelo de Inglaterra, pero hace 50 años el aprender español era como una minusvalía, ¿no? Una rareza, ¿no? Podemos dejar un tema similar a ese el próximo día que... Piénsalo, dale un encabezamiento, si lo pasas a María Jesús y hacemos un poco de promoción porque el tema es muy interesante y mientras tengamos la suerte de tenerte a ti con esos conocimientos, pues así de esa manera... No, podemos hablar de la colonización española y su diferencia con la colonización anglosajona, poniendo, yo buscaré ejemplos para ir, porque he dicho universidades, pero podemos poner... Mándame láminas y cosas sueltas para que yo las pueda poner en lista, para no tener que buscar por internet a veces imágenes para completar no un PowerPoint, sino imágenes que yo las puedo tener más o menos en fila y a medida que vas manejando el tema, porque es muy bonito. Y te agradecemos muchísimo a todos los asistentes y los que no han podido venir, pues como lo vamos a grabar, le mandaremos una copia. Así que muchísimas gracias, Antonio, por toda tu dedicación y tiempo a nuestra modesta organización, pero valoramos muchísimo lo que tú nos dedicas, porque es muchos años de experiencia y que lo tenemos a huevo, ahora que tenemos que estar confinados. Es mejor escucharte a ti y enriquecernos que tener que ver al Telecinco a ver qué carajo nos cuenta. ¿Tenemos ya fecha o sí, siempre un jueves, dentro de 2 semanas o 3, cuando le convenga. Dentro de 2 semanas, espérate, que yo tengo Perdón. Empezamos ya con las actividades de los jueves. El próximo jueves y el siguiente sí. Está ocupado. Exacto. ¿No? El próximo jueves, dentro del ciclo de arquetipos y literatura, los arquetipos son los cuentos de hadas. Y el siguiente, dentro de 3 semanas, ¿no? Exacto. Arquetipos e historia con Beethoven. Si quieres el 5 de noviembre, que es el siguiente, que es un jueves, pues ya lo hacemos porque ya el día... 5 de noviembre, dice. Sí, si te parece bien. 5 o 12, si no puedes el 5. Si no puedes el 5, pues el 12.
Voy a mirar, yo que tengo aquí un montón de cosas apuntadas, pero espérate que voy a mirar. En noviembre. De todas formas, voy a apagar la grabación y lo hablamos sin la grabación. Sí.